Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal de chismecitos favoritos. Estoy aquí, como siempre, listo para traerles el salseo más jugoso, las noticias más impactantes y, por supuesto, mi opinión honesta y sin filtros. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que ha estado dando vueltas en redes sociales, un tema que involucra a dos de las figuras más queridas y también más criticadas del mundo del espectáculo turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como ya habrán leído en el título, vamos a hablar sobre la defensa que Kerem ha hecho de Hande ante las críticas, y cómo, según muchos, explotó para defender a su excompañera de elenco y para algunos, algo más. No se cayó nada, así que agárrense que vamos a analizar cada palabra, cada gesto y cada contexto para entender qué fue lo que realmente pasó. Pero antes de que nos sumerjamos en este drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan del chisme bien informado y de las opiniones sin pelos en la lengua, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora sí, dejémonos de rodeos y vamos al grano. Últimamente Hande Erçel ha estado bajo un escrutinio constante principalmente por su trabajo actoral. Hay quienes la alaban por su belleza y carisma, y quienes la critican por, según ellos, falta de talento. Siendo honestos, esto no es nada nuevo. Hande lleva años lidiando con comentarios negativos sobre sus habilidades en la actuación. Pero lo que sí es nuevo es la contundencia con la que Kerem Bürsin ha salido a defenderla públicamente. No es la primera vez que Kerem defiende a Hande. Ya lo hizo cuando eran pareja, era algo natural. Pero ahora que aparentemente son solo amigos, este gesto ha tomado una dimensión diferente. Muchos se preguntan si esta defensa es puramente profesional, un acto de caballerosidad, o si hay algo más profundo detrás de todo esto. Y es que, seamos sinceros, la química que ambos tenían en pantalla era innegable, y aún hoy, muchos fans sueñan con una reconciliación. Pero volviendo al tema central, ¿qué fue exactamente lo que dijo Kerem? Pues bien, durante una reciente entrevista, un periodista le preguntó directamente sobre las críticas que Hande ha estado recibiendo. Y aquí es donde, según muchos, Kerem explotó. No literalmente, obviamente, no esperen que haya empezado a gritar o a insultar a nadie. Pero sí que fue muy firme y contundente en su defensa. Kerem comenzó diciendo que le parecía injusto el nivel de escrutinio al que Hande está sometida. Afirmó que es una actriz muy trabajadora, muy dedicada y que se toma su profesión muy en serio. Dijo que la ve esforzarse día a día para mejorar y que le parece injusto que se la juzgue tan duramente basándose en prejuicios o en expectativas poco realistas. Pero lo más interesante de su defensa fue cuando habló sobre el doble rasero que existe en la industria del entretenimiento. Kerem señaló que muchas veces, las actrices son juzgadas más por su apariencia física que por su talento, y que Hande es un claro ejemplo de esto. Dijo que es evidente que Hande es una mujer muy hermosa, pero que eso no debería eclipsar su trabajo como actriz. Afirmó que Hande tiene mucho talento y que merece ser reconocida por ello, en lugar de ser constantemente reducida a su apariencia. Además, Kerem también se refirió a la presión constante que Hande sufre por parte de los medios y de las redes sociales. Dijo que es una persona muy sensible y que le afecta mucho leer comentarios negativos sobre ella misma. Añadió que le parece cruel e innecesario someter a alguien a ese nivel de acoso y que deberíamos ser más conscientes del impacto que nuestras palabras pueden tener en los demás. Y aquí es donde creo que Kerem realmente tocó un punto importante. En la era de las redes sociales, es muy fácil esconderse detrás de un perfil anónimo y lanzar críticas sin pensar en las consecuencias. Olvidamos que detrás de cada figura pública hay una persona real, con sentimientos y emociones, que puede verse afectada por nuestros comentarios. La defensa de Kerem ha generado todo tipo de reacciones. Algunos lo aplauden por su valentía y por defender a una amiga. Otros lo critican, diciendo que solo lo hace para llamar la atención o para quedar bien con los fans. Y por supuesto, están los que sueñan con una reconciliación y ven este gesto como una señal de que todavía hay algo entre ellos. Pero más allá de las especulaciones sobre su relación personal, creo que la defensa de Kerem es importante porque pone de manifiesto un problema real, el sexismo y el doble rasero que existen en la industria del entretenimiento. Es cierto que Hande Erçel no es la mejor actriz del mundo, pero tampoco es la peor. Y creo que merece que se la juzgue por su trabajo, y no por su apariencia o por los prejuicios que algunos tienen sobre ella. Además, la defensa de Kerem también nos invita a reflexionar sobre el impacto que tienen nuestras palabras en los demás.
Antes de escribir un comentario negativo en redes sociales, deberíamos pensar 2 veces si realmente es necesario y si estamos contribuyendo a un ambiente más positivo y constructivo. En definitiva, la defensa de Kerem Bürsin a Hande Erçel ha sido un tema muy comentado en redes sociales y ha generado todo tipo de reacciones. Más allá de las especulaciones sobre su relación personal, creo que lo importante es destacar el mensaje que Kerem ha transmitido sobre el sexismo, el doble rasero y el impacto que tienen nuestras palabras en los demás. Para resumir, vimos cómo Kerem Bürsin ha salido en defensa de Hande Erçel ante las constantes críticas que ha recibido, especialmente por su trabajo actoral. Analizamos las palabras de Kerem, destacando su crítica al sexismo y al doble rasero en la industria del entretenimiento, así como su llamado a la reflexión sobre el impacto de nuestras palabras en las redes sociales. Y por supuesto, también tocamos el tema de las especulaciones sobre una posible reconciliación entre ambos. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de corazón por su tiempo y por su apoyo. Significa mucho para mí que estén aquí conmigo compartiendo sus opiniones y su pasión por el mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que Kerem tiene razón al defender a Hande? ¿Creen que Hande merece las críticas que ha recibido? ¿Creen que hay algo más que amistad entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Recuerden que este es un espacio para el debate respetuoso y constructivo. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el próximo vídeo. Asterisco asterisco asterisco. Pero esperen, no se vayan todavía. Que todavía hay mucho más que podemos desgranar de esta jugosa noticia. Porque la defensa de Kerem no fue un simple comentario al pasar. Tuvo consecuencias, reverberaciones en el fandom, en la prensa, e incluso, me atrevería a decir, en la propia Hande. Profundicemos un poquito más, ¿les parece? Primero analicemos la reacción del público. Como les decía, hubo de todo, desde los bravo, Kerem, eres un caballero, hasta los solo lo hace por publicidad. Pero lo interesante es que incluso entre los que apoyaban a Kerem, había matices. Algunos lo veían como un amigo leal, defendiendo a una persona cercana en un momento difícil. Otros, más románticos, lo interpretaban como una señal inequívoca de que el amor aún no se ha extinguido. Y ahí es donde entramos en el terreno pantanoso de las especulaciones. La prensa turca, como era de esperarse, se hizo un festín con el tema. Titulares como Kerem al rescate de Hande o El amor renace inundaron las portadas de revistas y portales de Internet. Los programas de chismes no pararon de emitir análisis, entrevistas a expertos en lenguaje corporal y hasta vídeos comparando momentos de Kerem y Hande juntos, buscando señales ocultas de afecto. Una locura total. Pero, ¿qué hay de Hande? Oficialmente la actriz no ha hecho ningún comentario público sobre la defensa de Kerem. Sin embargo, algunas fuentes cercanas a ella han revelado que se sintió muy agradecida y conmovida por el gesto. Al parecer, la presión mediática y las críticas constantes la estaban afectando mucho, y el apoyo de Kerem fue un bálsamo en medio de la tormenta. Ahora pongámonos un poco más analíticos. ¿Por qué Kerem eligió este momento para defender a Hande? ¿Acaso la intensidad de las críticas había llegado a un punto insostenible? O quizás Kerem sintió la necesidad de salir en defensa de su amiga después de verla visiblemente afectada. Cualquiera que sea la razón, lo cierto es que su intervención ha reabierto el debate sobre el trato que reciben las mujeres en la industria del entretenimiento. Y es que, como bien señaló Kerem, el sexismo es una realidad innegable en este ámbito. Las actrices son constantemente juzgadas por su apariencia física, su edad y su vida personal, mientras que a los actores se les suele valorar más por su talento y su trayectoria profesional. Hande en particular ha sido objeto de críticas despiadadas sobre su aspecto, su estilo de vestir e incluso su forma de hablar. Se la ha acusado de no tener talento, de ser una cara bonita, y de aprovecharse de su fama para conseguir papeles. Este tipo de comentarios no solo son injustos, sino que también son profundamente dañinos.
Minan la confianza de las actrices, las presionan para que cumplan con estándares de belleza imposibles y perpetúan la idea de que su valía reside únicamente en su apariencia. La defensa de Kerem es, en este sentido, un grito contra esta injusticia y una llamada a la reflexión sobre la necesidad de cambiar la forma en que se valora a las mujeres en el mundo del espectáculo. Pero la cosa no queda ahí. La defensa de Kerem también nos invita a analizar el papel que juegan las redes sociales en todo esto. Como ya hemos dicho, estas plataformas pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, permiten a los artistas conectar con sus fans, promocionar su trabajo y expresar sus opiniones. Por otro lado, también se convierten en un caldo de cultivo para el acoso, el odio y la desinformación. Ande, como muchas otras celebridades, ha sido víctima de campañas de desprestigio en redes sociales. Se han creado cuentas falsas para difundir rumores sobre ella, se han manipulado imágenes para ridiculizarla y se han organizado ataques coordinados para insultarla y humillarla. Este tipo de acoso virtual puede tener graves consecuencias para la salud mental de las personas afectadas, y es fundamental que se tomen medidas para combatirlo. En conclusión, la defensa de Kerem Bürsin Ercel es mucho más que un simple gesto de amistad. Es un acto de valentía, una crítica al sexismo y un llamado a la reflexión sobre el impacto de nuestras palabras en los demás. Y por supuesto también es un culebrón que nos tiene a todos enganchados, esperando a ver si el amor renace entre estos dos talentosos actores turcos. Así que sigan sintonizando este canal para más chismecitos y análisis sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Y recuerden, dejen sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y saber qué opinan. Hasta la próxima.